en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión y Democracia al doctor Diego Zambrano, experto electoral, para conocer esto que hemos venido hablando durante los últimos tiempos sobre las garantías plenas que debiera haber en el ejercicio del voto, un voto libre, pero un voto informado en las próximas elecciones, la definición presidencial. Ayer tengo en mis manos la resolución del Consejo Nacional Electoral, el reglamento para el ejercicio del sufragio. Dice: en plena libertad y garantía del voto secreto en los procesos electorales, resolvió el CNE prohibir el uso de los dispositivos móviles eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Cómo ve esta resolución y cómo pudiera surtir efecto para evitar lo que se ha denunciado, como también argumenta el CNE, para evitar coerciones provenientes no solo desde el ámbito delincuencial, sino también desde el ámbito laboral o cualquier otro tipo de relación de poder que se puede ejercer sobre otras personas? Buen día, Diego. Estimado Miguel, muy buenos días. Un gusto, un honor saludarle y por su intermedio a su distinguida audiencia. Bueno, hemos amanecido con esta resolución del Consejo Nacional Electoral que aborda un tema complejo que creo que se lo puede abordar al menos desde tres aristas. La primera, creo la más importante, la jurídica, porque es la que debería abrir la puerta a las demás. Toda sociedad civilizada tiene que someterse a la Constitución y la ley. Y en este ámbito, la resolución es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el secretismo del voto es una garantía del derecho al sufragio, cualquier restricción a la libertad de las personas tiene que ser realizada por una norma jurídica con jerarquía de constitución o de ley. En ese sentido, la única forma de limitar cualquier expresión de libertad de las personas tenía que hacerlo vía reforma legal, lo cual, lógicamente, en materia electoral es inviable, dado el candado que está en la Constitución, que dice que no se puede hacer reformas legales a la norma electoral sino un año antes de las elecciones. Desde ese punto de vista, la resolución es inconstitucional. Me parece una muy buena iniciativa que podría provocar una reforma para las siguientes elecciones, dado que sí, efectivamente, atribuye, abona a garantizar el secreto del voto. Desde el punto de vista político, creo que también la resolución deja más dudas que certezas. El Consejo Nacional Electoral, que ha sido cuestionado por los dos finalistas, porque según se ha dicho, por ejemplo, el señor Juan Esteban Guarderas, cercano al gobierno, ha dicho que se han sustituido actas para beneficiar a la candidata González, y del lado de la candidata González hay la misma denuncia en su contra, digamos, para perjudicarla electoralmente. Entonces, un Consejo Nacional Electoral que está cuestionado por todos los lados, que en lugar de dar muestras de transparencia, por el contrario, le pone mayor opacidad al momento, tanto del sufragio como del escrutinio. Finalmente, el problema aquí, creo que el problema mayor está en el escrutinio. ¿Por qué? Porque si bien la resolución dice que los delegados no van a tener limitaciones en el sentido de registrar, de fotografiar el acta, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. El Consejo Nacional Electoral también ha sido cuestionado por impedir el acceso a varios delegados de diferentes organizaciones políticas. Segundo, los delegados no es que están sentados en la mesa con los miembros de la Junta Receptora para elaborar las actas. De hecho, usted en la mesa, al momento del escrutinio, va a tener varios documentos, entre ellos una que se llama el acta borrador del escrutinio, donde uno va contabilizando, digamos, los votos para cada opción electoral. Y al final, esa acta borrador es la que tiene que pasarse a limpio, digamos, es la que tiene que
llenar el acta que efectivamente va a ser subida al sistema. Pero claro, ¿qué va a pasar entre el acta borrador y el acta definitivo? Ahí puede haber dudas. Y de hecho, claro, el Consejo Nacional Electoral dice, ni siquiera los miembros de la Junta, de la Junta Receptora del Voto podrán tener sus teléfonos celulares, sino uno, y solamente para contar, digamos, para sumar, para utilizar la calculadora. Entonces, toda este contexto político y la poca o ninguna confianza que se tiene en el Consejo Nacional Electoral por ninguna de las partes, creo que genera muchas más dudas que certezas. Por supuesto, desde el punto... Sí, Miguel, escucho. Sí, doctor Diego Zambrano. Si esto no era viable, lo que ha resuelto la limitación para el uso del celular o móviles electrónicos o eléctricos, como dice la resolución, ¿qué había que hacer? Porque este ya no era un pedido de ningún actor político. Las propias Fuerzas Armadas Nacionales plantearon al CNE para evitar coerciones provenientes desde el ámbito delincuencial. Entonces, ahí había un hecho. ¿Cuál era la solución entonces? ¿O que se repitan estos hechos denunciados por Fuerzas Armadas? Bueno, ahí también hay otros elementos a considerar. Primero, claramente, el Consejo Nacional Electoral, una vez que truena los dedos el Ejecutivo, pues los consejeros sacan la lengua y mueven la cola. Es decir, van corriendo a cumplir con la exigencia. Segundo, quien hace el pedido formalmente es el Observatorio Ciudadano, que pueden ser personas muy prestigiosas y de muy buena voluntad, pero que no tienen ninguna representación democrática ni política. Lo hacen el día miércoles y el día jueves el Consejo Nacional Electoral, con una rapidez impresionante, que no se ve en otros casos. Por ejemplo, hay funcionarios que hasta el día de hoy siguen pidiendo que se firme a su paz y salvo y no lo hacen porque no hay voluntad política, pero cuando hay un pedido de este Observatorio Ciudadano, también tendrán sus agendas políticas particulares y que además ante la prensa ya dijeron que ya contaban con 3 votos de 5, porque su vocero inclusive habló telefónicamente con los consejeros. Logró que de un día para el otro se atienda y se saque la resolución conforme a su pedido. Ahora, ¿qué fundamenta al pedido? Un informe secreto, un informe confidencial, que ni siquiera la consejera Elena Nájera tuvo acceso. Es decir, se está haciendo un modus operandi, se está haciendo una forma de actuar de la función electoral, tomar decisiones en función de informes reservados. Recordemos, el Tribunal Contencioso Electoral también dictó una sentencia en contra de Jan Topic en base a información reservada. Ahora también tenemos información reservada y sin embargo, pese a que la Policía Nacional y el Comando Conjunto dice que existió este tipo de actos ilícitos, pues no tenemos resultado de ninguna investigación, ningún aprehendido, ningún allanamiento, ningún procesado, nada. Es decir, estamos tomando decisiones en función de alguien me dijo, alguien me contó, recibí denuncias, es decir, nada en concreto. Que nos dedicamos un poco a la academia, sabemos que cualquier afirmación que no tenga un sustento comprobable es una afirmación que no tiene asidero porque depende mucho de la confianza y partimos de que la entidad electoral no goza de ninguna confianza en estos momentos. Bueno, pero ese fue el planteamiento que se formuló, pero el caso de la comparecencia y el envío de una comunicación de Fuerzas Armadas decían que tenían pruebas de inteligencia de que hubo esa coerción para el ejercicio del voto. Sí, Miguel, pero si es que la policía o las Fuerzas Armadas tienen pruebas, tienen evidencia, bueno, eso tiene que reflejarse en una investigación, un procesamiento, una sentencia. Y no tenemos nada de eso. Es decir, si yo puedo determinar desde qué dispositivo se envió un mensaje extorsivo, un mensaje que entra en el ámbito penal, bueno, mínimamente voy a rastrear, digamos, voy a utilizar la inteligencia para rastrear ese teléfono y dar con las personas que están cometiendo un delito, el delito de extorsión. Pero no tenemos nada de eso.
Entonces, no tenemos ninguna certeza. Estamos tomando decisiones sobre, simples afirmaciones que no tienen un sustento empírico comprobable. Y se están afectando derechos de la ciudadanía, finalmente. Claro, pero esperar un proceso, como usted señala, a lo mejor esperamos meses y años, mientras la segunda vuelta presidencial es del 13 de abril. Es posible, Miguel, porque, la Constitución, el derecho constitucional, es incómodo al poder siempre, precisamente porque lo limita, precisamente porque evita que, en el caso electoral, evita que a última hora se tomen decisiones o se reforme la ley de tal manera que ese beneficio se perjudique a una opción electoral. Entonces, el candado que es en la Constitución tiene un sentido claro, y es tratar de mantener cierta imparcialidad en los comicios, imparcialidad que el Consejo Nacional Electoral, pues evidentemente no está demostrando. En consecuencia, ¿cómo se va a operar con esta resolución de prohibir? Habrá que evitar, todos los votantes no pueden ingresar a la junta receptora del voto a sufragar con el celular. Esa es otra de las interrogantes. Yo al principio, en mi primera intervención, decía hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico, político y logístico. El logístico va por ahí. Digamos, yo llego a mi junta receptora del voto. El artículo 122 del Código de la Democracia dice que una vez que yo presento mi cédula, que se verifica mi identidad, por ningún motivo me pueden impedir sufragar. Y el mismo artículo dice, y no me pueden pedir ninguna otra condición que no sea esa. Entonces, claro, llego, presento mi cédula, me van a requisar sin ningún sustento jurídico, me van a impedir sufragar, eso es un delito, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal. ¿Quién lo va a hacer? Los miembros de la Junta Receptora del Voto van a impedir el sufragio, van a cometer un delito, los miembros de las Fuerzas Armadas. Claro, pero eso no está en la resolución que le van a impedir. Eso no está en la resolución que le van a impedir votar. Entra a votar, pero ¿qué consecuencia jurídica tendría? Claro, porque yo llego, presento mi cédula y me van a decir, bueno, entrégame el celular. Supongamos que digo, no tengo celular. Me van a requisar, me van a cachar, me van a manosear. Y digamos que yo logro entrar al biombo con el teléfono celular. Y efectivamente tomo la foto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Me van a sancionar? ¿Cuál va a ser la sanción? En principio, uno diría, cometería una infracción porque incumple una resolución del Consejo Nacional Electoral que puede llegar a una multa hasta de $30,000. O sea, un ciudadano que lleve su dispositivo y no lo quiere entregar, podría ser sancionado por infracción electoral hasta por $30,000. Y si es funcionario público, podría ser destituido y esta persona podría ser suspendida sus derechos políticos hasta por 4 años. ¿En función de qué? De una resolución inconstitucional. Ahora, claro, si me encuentran el teléfono celular y yo no lo quiero entregar, ¿qué van a hacer? ¿Me van a reducir por la fuerza? ¿Me van a impedir el sufragio? Todas estas interrogantes se presentan, y es que generalmente o siempre, cuando yo cometo una inconstitucionalidad o una ilegalidad, siempre acarrea inconstitucionalidades en cadena. Y esto es algo que el Consejo Nacional Electoral o no lo prevé o precisamente lo está dejando abierto para que el momento de las elecciones se decida, y se va a decidir por la fuerza. Y eso también es violatorio de derechos. Claro, en la Constitución de Derechos y no de Estado de Derecho pudiera argumentarse eso, pero la resolución, el artículo 2 dice claramente: a las personas que ejercen el sufragio no les está permitido tomar fotografías de las papeletas o exhibirlas luego de haber marcado su preferencia. Si hay esta resolución, sería un caos peleando con el militar que esté en la puerta y que va a ingresar y no entregó el celular. Ahí, quien no entrega el celular por esta disposición del CNE, me estoy autoimponiendo en no votar si no quiero ingresar. Lo contrario es dejar el celular simplemente, o no concurrir con el celular para no tomar la fotografía.
Claro, pero como le decía, cualquier límite a la libertad tiene que estar previsto en una ley. Y yo le decía, quizá el problema ni siquiera está tanto en el tema del sufragio. Insisto, hasta me parece conveniente, me parece coherente con el secretismo que tiene que tener el voto. Pero claro, vamos también al tema del escrutinio. Yo creo que ese es muchísimo peor, porque tenemos denuncia de sustitución de actas, de un lado y del otro lado. Entonces, claro, si es que va a ser una sola persona que va a utilizar su teléfono y solamente para cálculos, ningún miembro puede tomarle fotos para hacer un debido control electoral. Bueno, ¿en qué momento se va a hacer el control electoral? La presidenta del Consejo Nacional Electoral dice cuando se presente el acta pública. Pero claro, el acta pública ya estuvo elaborada en la mesa. ¿Y quién controló que esa acta que se elaboró en la mesa sea precisamente la que se notifica a las organizaciones políticas? Hay muchísimas dudas. Y claro, y como usted dice también, si es que llevo el teléfono, ¿qué va a pasar? Si llevo 2 teléfonos, ¿qué va a pasar? Si no llevo ninguno, ¿qué va a pasar? Y eso es precisamente lo que determina. Y no solamente el Estado de Derechos, el Estado de Derecho, el Estado constitucional clásico. Esto del principio de legalidad es un principio que se lo conquistó en 1215 con la Carta Magna. O sea, estamos hablando de principios con los que nació el constitucionalismo. No es un tema de un garantismo actual o exagerado. Es un derecho que se ganó en la Carta Magna, que se ganó en la Revolución Francesa, que se la ganaron los estadounidenses en su independencia y que marca las bases de todo sistema republicano del mundo. Entonces, claro, creo que la legitimidad de una autoridad empieza primero por el sometimiento a la Constitución y la ley. Doctor Diego Zambrano, la prohibición expresa es no tomar fotografías. Y dice este reglamento, artículo 3, los miembros de las juntas receptoras del voto tomarán las medidas pertinentes a fin de facilitar a los electores el ejercicio del voto de manera secreta. Es decir, aquí se está consagrando lo que usted invoca, el respeto a la ley, a la Constitución, a esta Constitución de derechos. Y se cumplirán los siguientes procedimientos. A, ubicarán los biombos de tal manera que el elector goce de privacidad al momento de sufragar. Allí se está consagrando que el voto es secreto. B, la secretaria o secretario de la Junta al momento de recibir las cédulas de ciudadanía de quien va a votar le advertirá que no se puede fotografiar ni exhibir las papeletas, que si porta teléfono celular o cámara fotográfica, ese momento deberá dejarla con su cédula de ciudadanía y que luego de sufragar le serán devueltos. C, la presidenta o presidente de la Junta podrá pedir auxilio a los funcionarios electorales o miembros de la fuerza pública presentes en el recinto electoral a fin de que se cumplan las disposiciones que garantizan el ejercicio del voto secreto. Es decir, usted puede entrar a la Junta con el celular, no le impiden, pero no puede ir a sufragar detrás del biombo con el celular. Hay que dejarlo eso. Eso dice el reglamento que ha expedido el CNE. Bueno, nuevamente, estamos, digamos, ante un reglamento del CNE que también viola la ley y que también viola la Constitución. Ahora, hay otra parte del principio de legalidad en materia de infracciones y sanciones. Es precisamente eso. Primero, la tipicidad, tiene que estar descrita la conducta en la ley, y la segunda parte es la sanción. La sanción tiene que estar prevista en una ley. Claro, en este caso hay la prohibición de ir con el teléfono al biombo, pero digamos que yo incumplo la prohibición. Violo la resolución. ¿Cuál es la sanción que me corresponde? La Constitución dice que la sanción que me correspondería debería estar prevista en la ley, y esa sanción no está prevista en la ley. Entonces, digamos, por ahí, la norma es ilegítima, la norma es ineficaz, evidentemente, porque no podrá ser sancionado. Digo, salvo que quieran presentar una acción por infracción electoral por incumplimiento de resoluciones del CNE, donde un ciudadano que, digamos, no viola ninguna ley, sino un reglamento, una resolución, podría verse abocado a recibir una sanción entre $9,000 y $31,000. Me parece desproporcionado también. Claro, ¿y cuál es el problema de dejar el celular o la cámara fotográfica junto a la cédula y en 30 segundos se sufraga y se retira? Bueno, el problema es que, digamos, hay desde el constitucionalismo clásico, volvamos,
La idea es que el límite al poder tiene relación directa con las libertades públicas. Entonces, claro, en este momento uno puede decir, bueno, le digo, sinceramente yo jamás le he ido a tomar una fotografía a mi sufragio. No tendría por qué ser un problema. Pero claro, es parte de la libertad del elector y cualquier restricción tiene que estar determinada por ley. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. Y claro, digamos, bajo el mismo régimen constitucional, bajo el mismo régimen legal, casi todas las candidaturas lo han hecho y nunca ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no había una infracción. Entonces, en este caso, el problema va a ser que, claro, hoy podemos decir la fotografía, y claro, y mañana se les puede ocurrir cualquier otra cosa que limite las libertades públicas sin tener sustento en una ley. Eso es autoritarismo, eso es inconstitucional, esto es irnos en contra del Estado de Derecho. Usted habla, doctor Diego Zambrano, libertad del elector. ¿Y qué libertad tiene el elector cuando va presionado, como ha denunciado? Me remito al planteamiento de Fuerzas Armadas, que dice que ha habido, especialmente en el sector del Guasmo, en Guayaquil, fueron presionados, obligados, coercionados, porque hubo una acción coercitiva, hubo coerción precisamente para que sufragan el voto. Es decir, ¿de qué libertad del elector hablamos si es que han recibido coerciones para ejercer el voto? Bueno, en primer lugar, cualquier persona que sepa el cometimiento de un delito tiene la obligación de denunciar. En este caso, quien conoce el supuesto cometimiento de un delito son las Fuerzas Armadas y es la Policía Nacional. Y claro, y en lugar de ser una persecución de este supuesto delito, pues lo que hacen es cambiar las reglas del juego electoral. Entonces, yo decía al principio, me parece que es una muy buena propuesta para reformar la ley y seguir el procedimiento de la Constitución. Sin embargo, en este momento es un absurdo, es cambiar las reglas del juego, y claro, y por otro lado, quienes están obligados a hacer este control, esa persecución, esa investigación judicial, pues no lo han hecho. Y no lo han hecho, bueno, una de dos, o porque no tienen la voluntad política de hacerlo, o porque esas presiones en realidad no existen. Porque no es el ciudadano el que está denunciando, no es el ciudadano el directamente afectado que dice, bueno, a mí me llamaron, a mí me exigieron y demás. Esas son las Fuerzas Armadas las que dicen, a mí me contaron, no sabemos quién, me contaron que esto pasó. Claro, y por eso pero ellos argumentan que tienen pruebas reservadas de inteligencia, que vieron y se quejaron, que no pueden revelar por seguridad. Imagínense alguna persona que va a votar y dice a Fuerzas Armadas, vengo obligado para votar por tal o cual candidato. Imagínense lo que sería en medio de la situación de violencia e inseguridad que vive el país. Bueno, pero es que las Fuerzas Armadas no tendrían que decir, bueno, fue tal persona quien me dijo, pero tiene que actuar en consecuencia. Y en este momento no lo está haciendo. Entonces, claro, no podemos revelar quién fue la persona que ha denunciado, pero se debería tener por lo menos un camino de la investigación y de la persecución del delito. Y eso no tenemos. Entonces es incoherente, digamos, no es idónea la medida. Hay presión a los electores y en lugar de perseguir al delincuente, lo que estoy haciendo es limitar al elector. No parece muy coherente. Claro, ahora usted habla quizás el deber ser esperar una reforma legal, pero una reforma legal, si se presenta, esto va a demorar meses, si no decimos años, y peor con esta Asamblea Nacional que está haciendo cálculos politiqueros y que no viabiliza, lo que quiere este momento es escándalos para conseguir votos para uno de los finalistas, simplemente en lugar esperar una reforma legal. Esto tendríamos que esperar quizás para las elecciones del 2027. Claro, esas son las reglas del juego, esas son las condiciones que nos establece la Constitución y ese es el precio que pagamos por vivir en un Estado de Derecho. Si nosotros nos fijamos históricamente, las democracias son mucho más lentas que las dictaduras. ¿Por qué? Porque las democracias tienen procedimientos, es importante debatir, etcétera, etcétera.
Las dictaduras no, las dictaduras son muy veloces porque dependen de una persona que toma la decisión y esa decisión o se ejecuta o las personas que no la ejecutaron son perseguidas, son torturadas, son deportadas, son apresadas. Sí, siempre. El juego democrático nos obliga a seguir procedimientos, a seguir los mecanismos jurídicos y eso toma su tiempo. Pero insisto, nos jugamos o tener paciencia o aceptar que hay que hay demoras en estas ejecuciones, o la otra, claro, es decir, bueno, en razón de la conveniencia, pues nos vamos a pasar por encima de la Constitución cada vez que la coyuntura, la circunstancia lo amerite. Y eso creo que llega a ser muy peligroso al final del día. Con esta resolución, con este reglamento aprobado, finalmente se pondrá en vigencia para impedir que puedan ir a sufragar y tomar fotografías como ha resuelto este reglamento. ¿Cuál es el camino entonces? Bueno, en ese momento el camino jurídico sería, bueno, presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, esperando que su respuesta sea lo más ágil y oportuna. Y claro, y por otro lado está el tema del control en la etapa de escrutinio. Yo creo que ahí es donde más reflectores tenemos que poner para que el control de los delegados, pero de todos los delegados, insisto, el Consejo Nacional Electoral también se ha tomado la atribución de decir, bueno, usted sí y usted no. Todos los delegados tengan acceso, pero no solamente al acta pública que se pone en la mesa, sino tienen que tener acceso también al acta borrador del escrutinio, porque esa acta borrador es la que tiene que reflejarse en la acta pública y esa acta pública es la que tiene que reflejarse en el sistema escaneado. Yo creo que a lo mejor el tema de tomar la foto al sufragio, insisto, no deja de ser una inconstitucionalidad y como tal es grave, pero quizá lo más preocupante, ya viéndolo más políticamente, quizá el problema ni siquiera es eso, el problema está en el escrutinio, porque ahí es donde nos jugamos la elección. Claro, finalmente lo que venimos invocando, que se respete el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, que se ejerza un voto libre pero informado, y que no haya dudas ni suspicacias en ningún proceso electoral. Al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. No, siempre un placer, un honor, quedo a sus órdenes, estimado Miguel. Que tenga un buen día. Muchas gracias. 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto el diálogo con el presidente del movimiento indígena del Chimborazo, Fernando Guamán, para hablar sobre la división que hay en el sector indígena luego de esta resolución polémica de vincularse. Lo decidió la dirigencia de la CONAIE y de Pachacutic, dirigencia de Pachacutic, para respaldar a la candidata de la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa señala que el aumento de la